¿Me prestas el señalador para esto? Ah. Bueno, hola. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por su asistencia. Yo soy neuróloga de niños y me interesa el neurodesarrollo principalmente de los niños, así que vamos a hablar un poco del tema de digitalización en los bebés. Entonces, yo les voy a contar una historia, que son las historias de cientos de pacientes que me llegan, la historia de Martina, la historia de Jonathan. Me llegan cientos de pacientes en estos últimos años con el mismo problema. Los familiares siempre acuden a la consulta para descartar, esa es la palabra que más usan. ¿Y para descartar qué? Bueno, que Martina, a pesar de ser una niña preciosa de 3 años, que entra al consultorio, Martina no mira a los ojos, no responde a su nombre, no habla, solo emite sonidos, no se queda quieta, aletea todo el tiempo, no sigue instrucciones y todo lo explora. Y cuando le preguntan a los familiares que Martina si tuvo algún problema cuando nació o durante el embarazo, los familiares nos dicen que el embarazo fue excelente. La mayoría de ellos nos cuentan que el embarazo fue excelente, con un buen ambiente familiar, cuidados maternos adecuados, controles y nacimientos adecuados. El ambiente hospitalario y la lactancia materna tampoco son factores de riesgo para que Martina esté tan desintegrada a sus 3 años de edad. Pero cuando le preguntas a los papás, bueno, si Martina estuvo todo bien al principio, ¿cómo estuvo el ambiente familiar de Martina, el ambiente en la casa? Pues ya vamos ahí descubriendo que hay ciertas cosas que no son usuales en la vida de Martina. Y Martina entonces, mientras Martina dormía, sus familiares veían televisión, porque también, como era bebé, ellas lo querían tener cerca para si tenía alguna necesidad, ayudarla. La otra cosa que pasaba era que Martina, como tenía tantos familiares que la querían, estaba rodeada de muchos juguetes, creo que esa luz no, estaba rodeada de muchos juguetes, todos educativos, por cierto, pero Martina tenía tantos juguetes a su alrededor que prácticamente Martina no sabía qué hacer con tantos juguetes y tan bonitos, todos con luces y con colores. Martina también estaba en su play para que no se hiciese daño y allí tenía sus juguetes. Allí tenía todos sus juguetes, también varios, a la vez, pero si Martina requería ver televisión por si acaso se aburría, Martina también tenía la disponibilidad de cuando ella quisiese, en el momento que ella quisiese ver televisión, si le apetecía. Así que Martina pasaba muchas horas de su día o jugando en silencio o sola con sus juguetes o en contacto con digitalización. Para los 3 años ya Martina tenía un gran problema. A pesar de tanta estimulación y aparentemente tan correcta, pues Martina no hablaba, no hacía caso y no hablaba, no hacía caso y no podía hacer los comandos que sus familiares le pedían. Entonces, cuando le sigues preguntando a los padres qué otros ambientes podían estar expuestos, Martina tenía, como ya le digo, diversa cantidad de información a su disposición sin una coordinación adecuada. Es aquí donde yo les quiero hablar de un tema que tiene que ver con mi profesión. Y es que, ¿qué le pasó a Martina? Bueno, la hipótesis que tenemos es que Martina estuvo expuesta a altos ambientes, buena cantidad de ambientes digitales, y eso alteró su neurodesarrollo normal, su atención y los procesos de aprendizaje. Para saber esto, entonces, tenemos que ubicarnos cuál es el órgano que está alterándose. Y el órgano que se está alterando se llama cerebro, y el cerebro está compuesto por unas células especiales que se llaman neuronas. Estas neuronas crean redes, y estas redes son para absolutamente todo, para recibir información, para aprender, para los recuerdos, las memorias, producen el movimiento, son las que son capaces de producir nuestras emociones, originan nuestra conducta y originan los patrones que nosotros realizamos. Pero también este cerebro es un procesador de información, es un
simulador de situaciones, porque con datos del presente o del pasado que están memorizados, podemos recrear futuros que aún no han sucedido. Así que este es un órgano muy especial. ¿Cómo funciona este órgano? Bueno, si fuese el tacto, por compresión, temperatura, la piel va a llevar información al cerebro, pero la boca y el olfato va a llevar información al cerebro a través de moléculas. Sin embargo, los ojos y los oídos llevan información al cerebro a través de ondas. Eso es lo que estos órganos están recibiendo. Y un ejemplo es que el cerebro realmente es un transformador de energía. Si llegan las ondas al oído, dentro del oído estas ondas se transforman en energía mecánica y esta energía mecánica dentro del oído se transforma en electricidad. Cuando esa electricidad llega a nuestro cerebro, oímos y entendemos lo que oímos. Si fuese el ojo, el otro ejemplo, la luz llega a nuestro ojo, son ciertas frecuencias de ondas que nuestros ojos ven, no es toda la luz, no es todo el espectro de la luz. Y esas ciertas ondas activan células especiales en la retina de nuestro ojo y ocurre un proceso eléctrico, así que las ondas se han transformado en electricidad y esa electricidad es conducida por el cerebro hasta recorre nuestro cerebro hasta llegar a zonas de la región posterior, que es el área del cerebro con las cuales vemos mucha luz. Cuando está en el cerebro, lo que está sucediendo dentro de esas regiones del cerebro son las conexiones neuronales y esas conexiones neuronales al final lo que producen es una imagen. Impresionantemente lo que recibe el cerebro son ondas y lo que observa la región posterior de nuestro cerebro es una imagen. Así que ya el cerebro crea su propia ficción de la realidad. Pero ¿qué pasa con un bebé que nunca ha tenido experiencias previas, que no tiene memorias y que no tiene antecedentes para tener una correlación de qué puede ser falso o digitalización y qué no? El problema es que ellos aprenden, en esa etapa todos nosotros aprendemos con la imitación. A pesar que el cerebro es muy joven, él puede distinguir cambios y puede comenzar a poner atención y a imitar estos cambios que ocurren frente a ese bebé. ¿Y por qué el cerebro puede hacer eso? ¿Por qué el cerebro del bebé puede hacer eso? Porque biológicamente el cerebro está preparado para eso. Y desde muy temprano podemos observar la cantidad de conexiones neuronales en el primer año de vida que ocurren para poner atención en los circuitos de visión y audición, que son los inputs más importantes que tiene en ese momento. Y que esa misma atención y audición, visual y auditiva, van a apalancar la cantidad de conexiones neuronales que se van a realizar a los 6-7 meses de edad para poder hablar. Así que mientras que nuestro bebé no habla absolutamente nada, dentro de su cerebro se están creando los circuitos, los futuros circuitos que van a ser utilizados cuando tenga 1 año y 2 años para hablar. Si nosotros vemos que el cerebro lo que hace es comparaciones, él puede distinguir que un objeto fijo que no se mueve, por eso los objetos fijos están a 1 cuadro por segundo, porque no se mueven. El cerebro puede captar cuando la cara humana se está moviendo, cuando sobrepasa los 10 a 12 cuadros por segundo. Por lo tanto, el cerebro del bebé va a poner atención fundamentalmente al reconocimiento del rostro y a la expresión facial. Esto hará las primeras conexiones para que el bebé pueda empezar a conectar las áreas de su lenguaje. Pero si queremos entender un poco más cómo el movimiento nos afecta y qué pasa con el movimiento de nuestros cerebros, tenemos que recordar que los cuadros por segundo o fotogramas por segundo son una estrategia que usa la televisión y los programas y las películas para poder dar el efecto de movimiento. La vida está a 1 fotograma por segundo porque las cosas no se mueven. Ya el cerebro empieza a detectar movimiento cuando se sobrepasan los 10 a 12 fotogramas por segundo, cuando la televisión viaja o está a una velocidad de 25, 30 o 60 fotogramas por segundo.
Así que para que sepamos un poquito más de este tema de velocidad, vemos que la mayor parte del tiempo las cosas están quietas y por lo tanto están a un solo fotograma por segundo. El promedio del ojo, la mayoría de las personas están a 45 fotogramas por segundo. El 25% puede ver 60 fotogramas por segundo. Esos son gente que pueden tener capacidades muy importantes a nivel visual. Las personas mayores ya están disminuyendo la cantidad de fotogramas por segundo y los bebés, hay alguna literatura que habla de unos 3 fotogramas por segundo. Así que, si no hay movimiento y la cara del rostro humano se mueve a 10 o 12 fotogramas por segundo, será el rostro humano lo que el bebé preferirá. Pero, si nosotros nos exponemos a alta digitalización a nuestros bebés, a nosotros nos ocurrirá como a las cosas. Nosotros no nos vamos a mover tan rápido y nuestra cara no va a ser tan interesante para nuestros bebés como la televisión y los productos digitales. Así que no les interesará el rostro humano ni las actividades humanas y les llamaremos que estos bebés están distraídos y que les falta atención. Como dijimos, los ambientes están a 0 velocidad, no se mueven, un solo fotograma a los segundos, el mismo fotograma todos los segundos, y por lo tanto, cuando les apagamos la televisión, ellos, los niños, y provocarán el movimiento, moviendo sillas y correteando para que ellos generen los fotogramas, ya que ellos son los que se están moviendo. Así que los niños correrán por todos lados y tendremos un niño desorganizado. Andarán provocando sus propios cuadros por segundo, tantos como puedan, y les llamaremos hiperactivos o muy inquietos o creativos o diremos que así son los niños de ahora. También tendremos el problema que los niños a esa edad, que nada más tiene su primer año de vida, no podrán desarrollar el sentido de la profundidad, porque en las pantallas de 2 dimensiones, la profundidad o que te tiren una bola o tú lanzar una bola, realmente se hace con un dedo pulgar o con un dedo índice, no se hace todo el movimiento y todas las habilidades motoras y visuales que el niño tiene que hacer. Así que tampoco logrará aprender movimientos adecuados. Tendrán movimientos raros, estereotipados, y les llamaremos aleteos o que el bebé siempre está excitado o muy contento, y ya veremos cómo estos niños tendrán alteraciones de su conducta. También, como los humanos tenemos actividad lenta de 10, 12, definitivamente menos de 30 fotogramas por segundo, no podremos culminar con el aprendizaje de la boca, porque los muñecos no tienen labios y los muñequitos no van a poder darle la habilidad oromotora que ellos requieren. Y todos los sonidos se van a ver exactamente iguales y no van a poder hacer la correlación oromotora. Cuando eso pase, según el tiempo de digitalización, los niños andarán emitiendo sonidos sin lograr lenguaje ni comunicación y les llamaremos perezosos o que no les gusta hablar. Seguirán llegando a mi consulta, seguirán preguntando qué es lo que queremos descartar. Y la gran pregunta es, ¿somos multitasking? Y la respuesta en este momento es que no somos multitasking. ¿Pueden poner el video? Porque si nosotros tuviésemos varias áreas de integración y lo que nuestro ojo ve no tiene nada que ver con lo que los oídos escuchan y no tiene nada que ver con lo que la mano hace, es poco probable que nuestros niños puedan aprender. Así que si ahorita mismo, la canción no tiene nada que ver con lo que están viendo, ustedes no podrían integrar, y eso es lo que les está pasando a ellos. Pero ellos son niños que no tienen memoria, ustedes se pueden defender, ustedes pueden apagar la televisión, pero ellos van a estar ahí como autómatas viendo todo. Así que la recomendación es que los niños estén jugando un solo juego a la vez. Ellos no son multitasking, lo que somos es multisensoriales y cuidado, no digitalice a su bebé. Gracias.